Bendiciones, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando a través de este retiro virtual que estamos llevando a cabo a través de esta plataforma y de Ebenecer Televisión. Queremos llegar a la intimidad de sus hogares, bendecirles en el nombre del Señor en este tiempo especial que estamos pasando, en este tiempo en que el Señor sin duda alguna nos está hablando. Queremos agradecer al amado apóstol Germán Ponce por darnos la oportunidad de poder ser parte de este retiro virtual, este retiro que indudablemente Dios sigue hablándonos, la voz de Dios no se ha apagado, Dios sigue hablando y tal como lo dice el profeta Isaías, el brazo de Jehová no se ha cortado para seguir salvando. Y en medio de todo esto Dios nos está dando una palabra. La palabra de Dios siempre ha sido la respuesta de Él ante las crisis. Usted recordará el Génesis. En el Génesis, en el capítulo 1, verso 3, dice que dijo Dios. Previamente el verso 2 dice que las tinieblas, la depresión, la tristeza, la enfermedad y la muerte estaban dominando la faz de la tierra y que el Espíritu de Dios se movía. Estoy parafraseando Génesis 1:2. Pero lo que quiero enfocarme es que dice la Escritura que Dios habló, y cuando Dios habló una palabra, sea la luz, entonces las tinieblas se disiparon y retrocedieron. Nos da a entender esto pues que la respuesta de Dios a una situación como la que estamos viviendo es su palabra. Dios siempre tiene una palabra para nosotros en estos tiempos. La Biblia dice en el Salmo 107 verso 20, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mi amigo y hermano que me está escuchando, Dios está enviando también en este tiempo una palabra, y tenemos que escucharla, tenemos que estar prestos para oír qué es lo que Dios está diciendo en medio de toda esta adversidad y de toda esta situación que pareciera no tener una explicación y no tener una respuesta humana. Pues encontramos que Dios envió su palabra. Cuando Dios quiso librar a Israel, no lo libró con un ejército convencional, no lo sacó del dominio de Egipto y de 430 años de esclavitud con un ejército, con tanques o con armas militares convencionales de aquella época. No, lo hizo, amados, con una palabra. Este es el poder de la palabra, el poder de la palabra. Dios está hablando, Dios está dando una palabra. Y yo quiero que usted se quede con nosotros porque indudablemente Dios está dando una palabra. La Biblia dice que cuando el profeta Jeremías estaba allá metido en una cisterna vacía que no tenía agua, pero que estaba llena de cieno, o sea, de lodo, de barro, y dice que lo metieron allí en esa cisterna. Luego de un tiempo el rey se acercó y le gritó desde el borde de la cisterna y le dijo: hay palabra de Jehová, Jeremías. Y dice que allá en el fondo se escuchó la voz del profeta y dijo: hay palabra de Jehová. Así que no importa lo que estemos pasando, si tenemos una palabra de parte de Dios, vamos a poder salir del fondo de la cisterna o del fondo de la situación donde estemos atravesando o donde el enemigo nos haya querido poner. En esta hora de situaciones adversas, en esta hora en que pareciera que todo está muy sombrío, Dios tiene una palabra para su vida. Por eso yo lo invito a usted para que se quede con nosotros durante este tiempo, bendecir su vida, agradecerle al Señor porque Dios sigue siendo bueno. Muy bien, dicho lo anterior, quiero compartir con ustedes algo muy importante en esta hora. Y quiero en el libro de Isaías, en el capítulo 26, en el verso 20, hablar sobre este pasaje que se ha usado mucho en las redes sociales y que la gente lo ha tomado como una buena forma de interpretar la situación que estamos viviendo. En el libro de Isaías, verso 20 dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación.
Y bueno, hemos escuchado mucho de este versículo y de este pasaje de la Escritura. Pero yo quiero hablarles en esta hora acerca de la cuarentena divina. Esta palabra cuarentena que fue puesta allá y que la utilizaron allá cuando hubo una pandemia también en Europa que obligaba a las personas a permanecer confinadas en sus casas, encerradas en sus casas durante 40 días. Tal vez nosotros no estamos viviendo un periodo tan largo de encierro, pero es un término que se usa para definir cuando se tiene que obligatoriamente, por asuntos de salubridad o por asuntos para evitar un contagio de un mal, esconderse, o para evitar que una situación tan difícil como la que estamos viviendo nosotros en la actualidad nos afecte. Por eso quiero hablarle de la cuarentena divina, porque obviamente hay una realidad que no podemos obviar. Esta palabra, esconderse, es una palabra que nosotros, si la buscamos en el original, esta es una palabra que significa guardar en secreto, esconderse. Es una palabra que se dice kabá. Y estamos en un tiempo donde se nos llama a estar escondidos, a estar refugiados, a estar nosotros en este tiempo que para muchos es atípico, es extraño, porque normalmente los seres humanos estamos llenos de activismo. Todos los días nos levantamos para hacer las mismas cosas, todos los días caminamos por el mismo y transitamos las mismas avenidas, las mismas veredas. Tenemos una vida bastante rutinizada. Comemos lo mismo, nos levantamos a la misma hora, casi siempre estamos envueltos en una rutina, pero esto ha venido a romper toda la rutina tradicional que los seres humanos hemos tenido, y hemos tenido que empezar a aprender otro estilo de vida. Hemos tenido que empezar a aprender otros hábitos y a romper con algunos que hemos venido practicando. Por eso es que para mí es importante saber darle lectura a este tiempo que estamos viviendo. Y aunque parece ser extraño, es un tiempo en el que podamos nosotros salir bendecidos si entendemos lo que significa y el momentum de Dios, porque Dios tiene su momentum. Y entender este momentum de Dios es importante, porque si solamente estamos confinados, y estamos prácticamente, para algunos, ¿verdad? Digo, no sé usted cuál será su experiencia, pero estar compartiendo el mismo espacio, tal vez no ha tenido una buena relación matrimonial, no ha tenido una buena relación con sus hijos, y de repente usted vivía su mundo, llegaba a la casa y su casa era más que un hogar, era un hotel donde usted podía dormir y pasar la noche, levantarse temprano, irse y volver a sus actividades, y dejando pasar el tiempo sin resolver conflictos que posiblemente necesitaban de su atención, pero que ahora, debido a la situación, usted tiene que permanecer en el mismo espacio, y esto lo puede confundir a usted, estresarlo. Hay cuadros de ansiedad que la gente está teniendo, porque obviamente el encierro y la situación y toda la saturación de noticias buenas y malas, y más malas que buenas, hermanos, está saturando la mente de la gente y va creando un espíritu de ansiedad, de temor, de miedo. Pero nosotros podemos darle una aplicación muy espiritual a este asunto. Por eso es que yo quiero hablarle de la cuarentena divina, para que usted entienda cuál es el propósito y podamos darle una buena lectura y salir nosotros bendecidos de esta situación que nos está tocando vivir. Y mire que la Biblia dice en Isaías 30:15, Isaías 30:15 dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Esto es un pasaje que a mí me llamó la atención, y veo cómo Dios llama a la quietud. Entonces es un llamado a la quietud. Es un llamado para que nosotros aquietemos nuestra alma,
para que cesemos de nuestras actividades y cambiemos nuestro enfoque. Fíjese que paradójicamente dicen los entendidos en conducta humana que un hábito se construye entre 16 y 18 días. O sea que si usted practica algo durante 16 o 18 días, se convierte en un hábito que termina modificando su conducta y también formando su carácter. Qué interesante, me pareció muy interesante. Quiere decir que si alguien comienza, hablando desde el punto de vista negativo, comienza a practicar un hábito que está contra la salud durante 16 a 18 días, entonces eso se vuelve un hábito, se vuelve una práctica continua, se vuelve ya y viene a formar parte de su estilo de vida. Pero entonces, viéndolo desde el otro ángulo, si nosotros logramos comprender el propósito de esta cuarentena, y tal vez usted tiene problemas de disciplina para orar, para leer las escrituras, para darle tiempo a la meditación espiritual con el Señor, para tener estos tiempos de refrigerio con el Espíritu Santo, pero que si usted ha tenido problemas para poder desarrollar una disciplina, lo más difícil en la vida del humano es la disciplina en todas las áreas de la vida. Y por eso necesitamos nosotros empezar a estar quietos. Nos gusta la actividad, el movimiento, pero muy pocas veces nos gusta el silencio. No nos gusta la quietud. El mundo está lleno de ruido. Muchas veces este ruido no nos deja escuchar la voz de Dios. Este ruido que hay en el mundo, el ruido de todos los afanes, no nos deja escuchar la voz de Dios. Alguien dijo que para poder escuchar la voz de Dios necesitamos bajarle el volumen al ruido del mundo. Y es precisamente lo que dice el pasaje. Así ha dicho el Señor, el Santo de Israel: en arrepentimiento, en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. Tenemos que escuchar a Dios en este tiempo, porque Dios también está hablando. Escuchamos noticias, pero no escuchamos a Dios. Le pregunto a usted, mi hermano que me está viendo a través de este mensaje en la televisión, ¿qué te ha dicho Dios en estos días? ¿Te ha hablado el Señor? ¿Has escuchado la voz de Dios en tu espíritu? ¿Has escuchado la voz a través de su palabra para recibir una guianza, una palabra directriz? ¿O simplemente estás oyendo todo lo que dice la televisión y viendo todo lo que dice en las redes sociales? Pero sabes una cosa, estás desaprovechando un tiempo maravilloso para tu vida. Por eso es que Dios quiere que nosotros entremos en este tiempo de quietud, para quietar nuestra alma, nuestra vida agitada, al igual que lo hizo con Israel en el pasado. Y hay 4 cosas aquí que dice el pasaje. Dice: en arrepentimiento, en reposo. El arrepentimiento es que tenemos que echarle una mirada a nuestra vida interna. Tenemos que ser reflexivos. Era el momento del arrepentimiento. Era el momento de ser reflexivos. ¿Será que yo necesito arrepentirme, pastor? ¿Será que yo, que siempre estoy en la iglesia, será que nosotros que predicamos el evangelio casi todas las semanas, que somos hombres de púlpito, mujeres de púlpito, pero que necesitamos entrar en una experiencia de arrepentimiento? A veces se piensa que el arrepentimiento es una experiencia única en la vida, pero no se necesita de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una llave espiritual que nos abre una posibilidad para la comunión, para la limpieza continua de lo que el mundo pueda, para la ministración del alma. Una de las cosas que me llama la atención a mí es que los sacerdotes tenían que siempre lavarse las manos en el lavacro, porque aunque eran sacerdotes y todo lo que hacían eran cosas inherentes al culto, siempre se les pegaba basura y siempre se les pegaban impurezas.
Y aunque usted sea un líder, y aunque usted sea pastor, y aunque usted sea la cantora, y aunque seamos gente de altar y de púlpito, necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento tiene dos connotaciones importantes. Una en el griego es metanoeo o metanoia, cambio de mente. Pero la otra, la acepción de la palabra no solamente es cambio de mente, es compunción, o sea, es dolor. Y esa muchas veces la hemos ignorado, y es volver al Señor, es regresar a nuestro primer amor. Era el momento del arrepentimiento. Entonces estamos hablando de un propósito. Estamos hablando que Dios está hablándonos en este tiempo de cuarentena. Entonces por eso es una cuarentena divina, para estar con el Señor. ¿Sabe? La Biblia dice en el Salmo 46, verso a 10 al 11, dice: estad quietos, sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Dice entonces que Dios mandó, allá en el libro de Éxodo 12:13, dice que el Señor mandó al pueblo a refugiarse en sus casas, a poner la sangre como señal. Y dice que no habrá plaga, no iba a haber plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y es interesante que cuando el pueblo de Israel entrara a sus casas, debían estar no simplemente refugiados, escondidos, sino en una actitud reflexiva. Ya voy a hablar de eso, de esa actividad. Hoy día los medios te dicen para que usted no se aburra. Bueno, ya de tercos tenemos bastantes, pero dice para que usted no caiga en el estrés del encierro. Y te dan un montón de opciones para que puedas, actividades para los niños, y eso está muy bien, porque los niños hay que cuidar su salud emocional y mental. Pero nosotros los adultos no simplemente nos podemos encerrar. Bueno, no puedo salir a la calle, entonces voy a verme todas las películas de Netflix, voy a verme todos los programas, y ya hay ofertas para que puedas tú tener servicios de que tal vez no tienes en tu televisión actual o en tus servicios de cable actual, y que tú puedas tener una distracción, y de repente estás envuelto en simplemente cosas y en actividades que no traen ningún provecho a tu espíritu. Por eso es que el Señor dice: en arrepentimiento, en quietud, en confianza, en reposo será vuestra salvación. Pregunto, ¿te está hablando el Señor? Ahora escucha, este también es un llamado a la intimidad. Hay algo interesante en todo esto, y es el Salmo 91, verso 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Estoy hablando de la cuarentena divina. Vemos que la primera palabra con la que el Salmo inicia dice: el que habita a la sombra del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que entiende usted por habitar? No se trata de ser personas visitantes temporales. ¿Es usted un huésped permanente? ¿Qué quiere ser tú? ¿Qué es lo que Dios está buscando en medio de todas estas cosas, amados? Y es que el pueblo de Dios, usted amigo, usted amiga que nos está siguiendo a través de este retiro virtual, que la gente busca a Dios para que le alivie sus males temporales, pero en realidad no queremos vivir con Dios. Hay una gran diferencia entre buscar de Dios y buscar a Dios. Usted puede buscar de Dios sus bendiciones. Usted puede estar buscando de Dios un alivio temporal a su circunstancia. Usted puede estar buscando de Dios su mano para que la bendiga, pero no quiere buscar su rostro para tener intimidad, para que le conozca y que usted también sea conocido por Él. Porque hay una gran diferencia entre tener intimidad y tener relación. ¿Sabe? Un hombre puede tener 10 mujeres, tiene relación con 10 mujeres, pero no tiene intimidad con ninguna. ¿Sabe? Porque en la intimidad hay un asunto importante, y es que tú conoces
a la otra persona, pero también te conocen a ti. Por eso el Señor le dice a Moisés: yo te he conocido por tu nombre, yo te he dado de mi gracia, de mi favor, tú me has conocido a mí, yo te estoy dejándote el privilegio de que me conozcas, pero yo te he conocido a ti. Entonces ahí encontramos cosas importantes para aprender. Y en este tiempo es un llamado a la intimidad. Allá vimos que el llamado al encierro, a la separación, es para aquietar nuestra voz interior, para que todo ese activismo y esa hiperactividad humana entre las cosas naturales que hacemos, y que seamos reflexivos, que nos arrepintamos, que nos limpiemos. Pero aquí es un llamado también a morar. ¿A qué? A ser huéspedes permanentes. ¿Sabe qué? Que usted haya residencia, que haga una residencia permanente al abrigo de Dios. Dios no te quiere como un visitante ocasional. Él te quiere como un huésped permanente en su presencia. Esta versión Jerusalén de 1976 traduce el Salmo 91, verso 1, dice: el que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra del Shaddai. Entendamos esto, que para habitar al lado de alguien hay que amarlo. Usted nunca quiere estar con alguien que usted no ama. Tremendo, ¿verdad? Dice acá en el verso 9 del Salmo 91, y déjeme decirle que el Salmo 91 es el capítulo de las Escrituras que más promesas de protección tiene para aquel que aprende a habitar. No aquel que está buscando un alivio temporal. No aquel que ahorita está echando manotadas de ahogado. No, es aquel que dice: Señor, yo quiero habitar. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero morar. Maestro, ¿dónde moras? ¿Cuál es tu habitación, Señor? Dime cómo entrar, cómo salir de tu presencia. Quiero estar contigo, Señor. A mí me llama mucho la atención, porque la tsunamita lo único que tenía puesto eran sus sandalias, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga. Otra versión dice: ni epidemia se acercará a tu morada, ni muerte, que es la palabra que se traduce como plaga. No tocará la muerte tu casa. Y el verso 11 dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¿Dónde estás refugiado? ¿Dónde has ido a refugiarte en estos días? ¿En qué estás escondido? ¿En algún hábito malsano? Hay gente que no lo estará haciendo físicamente, pero lo está practicando en la mente. El Salmo 27 dice: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Este David era un hombre que tenía una revelación tremenda. El tabernáculo, aquella tienda que se le llamaba la tienda de Dios, donde todos conocemos la historia, donde Dios habitaba en medio del pueblo. Todas las tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo. Pero a mí lo que me llama la atención es que previamente Dios anduvo con ellos en una nube y en una columna de fuego, y todos conocemos esa historia. Y las dos razones básicas por las que Dios estaba sobre y caminaba con ellos, sobre ellos, pero no habitaba, es porque, número uno, no existía un tabernáculo. O sea, hay que crear una habitación para Dios. Segundo, no existía un sacerdocio. Si usted, en vez de estar ministrando al Señor, si usted, en vez de estar en intimidad con Dios, malgasta su tiempo miserablemente en simplemente estar viendo todo lo que pasa en el mundo, que no está mal, hay que mantenernos informados, hay que tomar las medidas que las autoridades nos dictan, pero estoy hablando de la cuarentena divina. ¿Qué de tu devoción? ¿Qué de tu vida con el Señor? ¿Qué de tu actitud para con Él? Por eso es que David dice: yo me voy a esconder en lo reservado de su morada. Había una cosa que los reyes de antaño, los monarcas, cuando salían a las batallas, le llamaban la tienda real.
Y la tienda real era donde dormía el rey. Y entonces se creaban círculos de seguridad alrededor de esa tienda. Así que atentar contra la vida del rey era algo casi imposible, porque había muchos anillos de seguridad, como le llaman los expertos en este tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? David dice: yo voy a estar en lo reservado del tabernáculo, en la tienda real, donde hay muchos anillos de seguridad, donde hay cercos de seguridad como el que tenía Job, y el diablo no podía tocarlo a él, ni a sus hijos, ni a los que tenía. Como dice Zacarías 2:5, dice que yo seré para ella, para la iglesia, para Sión, muro de fuego alrededor de ella. Ahí no se acercan los chacales, ni las fieras del campo, ni las plagas, porque el fuego de Dios está guardándonos. Tercera cosa que quiero compartirle de esta cuarentena divina, y que tenemos que verlo a la luz de la palabra, es que en esta cuarentena nosotros tenemos que aprender algo interesante. Dice Éxodo capítulo 12, verso 41, dice: y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Qué interesante, ¿verdad? Me llama mucho la atención esto de los 430 años. Porque cuando usted lee la historia donde Dios habla con Abraham, el patriarca, el padre de la nación hebrea, una de las cosas que Dios le dice a Abraham en aquella mesa donde se establece el pacto abrahámico, es que el pueblo de Dios iba a estar precisamente 400 años. Pero ¿por qué la Biblia aquí dice en Éxodo 12:41 que el pueblo salió 430 años? ¿De dónde salieron esos 30 años más? 30 años es una vida, amado. Pero si Dios en el principio, cuando se establece el pacto abrahámico entre el patriarca Abraham y Dios le dice: ten por cierto que tu descendencia estará y será esclavizada por 400 años. Pero aquí dice que fueron 430. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no conocía a Dios, y el pueblo ignoraba lo que Dios le dijo a Abraham. Si el pueblo se hubiera dado cuenta, al igual que qué tremenda la diferencia entre el profeta Jeremías, que leía, y como leía, y como estaba al tanto de lo que decían los tiempos de Dios, leyendo, se dio cuenta que era el año 70, y eso significaba salir de Babilonia y regresar y meterse en un nuevo tiempo, que era el tiempo de la restauración. Ignorar lo que Dios ha dicho prolonga tu estadía en la aflicción. Por eso es que es interesante saber qué es lo que Dios está diciendo. Cuando tú ignoras lo que Dios ha dicho, cuando ignoras los parámetros de lo que Dios ha hablado, los tiempos de Dios, puedes prolongar tu estadía en el desierto, puedes prolongar tu estadía en esclavitud o en aflicción. Pero déjeme volver al pasaje. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Les cambió la mente, les cambió. Ya Dios los miraba como, no como esclavos, sino como el ejército de Dios. Y esta noche, dice, es noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas las generaciones. A mí me llama la atención que dice, es noche de vigilia para el Señor. Ni tan siquiera era para guardarlos a ellos, era para el Señor. Esta es noche de vigilia para el Señor. Y dice que ellos la tenían que guardar, los hijos de Israel, por todas sus generaciones, porque esta noche es para el Señor. Y eso me llama la atención, porque este es un tiempo, no tanto obviamente para guardar nuestras vidas, pero que este tiempo sea para el Señor, que sea para el Señor, que las vigilias sean para el Señor, que el tiempo en que estamos confinados en nuestras casas sea para el Señor.
Algunos hacen memes y hacen chistes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a salir si ya la puerta es angosta y nosotros hemos subido de peso exageradamente? Porque la ansiedad produce deseos de comer y estamos tan ansiosos por comida, ¿verdad? Estamos nada más engordando, subiendo de peso. Que esa no sea su experiencia. Aquella cuarentena tenía un propósito y era la liberación del pueblo de Egipto. Éxodo significa salida. Entonces aquí vemos un tercer aspecto de la cuarentena divina. Era preparación para la salida. Y la preparación para la salida tenía que ver con que el pueblo obedeciera a estar en sus casas, pero no viendo tele, no viendo la última serie de Netflix, no viendo la última película o actualizándose y viendo todas las películas. Claro que hay que ver alguna película en estos días, aprovechela para estar con sus hijos y mirar alguna cosa y compartir con su esposa, bueno, si la tiene, y si no, pues es con soledad, ¿verdad? Pero digo, si usted tiene familia, disfrútesela. Pero volvamos al punto central de la cuarentena divina. Era un asunto de preparación también. Era un asunto en el que ellos iban a salir del dominio del sistema. Y lo primero era la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, que obviamente es la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Pero esa marca que tenía que ser puesta con un hisopo, que para nosotros es nuestra confesión. El hisopo es nuestra confesión. Pero entonces para ellos era con un hisopo marcar las puertas de su casa, las entradas. Y por esa razón la sangre del Cordero tenía que estar en las puertas. Eso habla de redención. Eso habla de ser comprado. Pero si usted se da cuenta, ellos estaban redimidos, pero todavía en Egipto. O sea, en otras palabras, tenían la sangre en sus puertas, pero todavía estaban viviendo en Egipto como esclavos. ¿Cuántos todavía no serán salvos? Y todavía siguen viviendo en Egipto. No han podido salir del sistema. ¿Por qué entonces Dios manda que se encierren? Y a continuación les da pauta: se van a comer el cordero. Porque, en primer lugar, la sangre es redención. Segundo, el cordero es liberación. Entonces hay mucho redimido, pero atado al mundo. Entonces esta cuarentena tiene el propósito. Sí, ya ustedes son salvos, ya la sangre está en las dinteles de sus puertas, ya ustedes están protegidos, pero están cautivos. Entonces en este tiempo se van a comer el cordero. En este tiempo ustedes lo que van a hacer es comerse el cordero. Número uno, ¿qué parte del cordero? Bueno, tampoco era sacar un filete y asarlo al carbón. No, era un asunto de direcciones específicas. Y fíjense bien, comerse la cabeza. ¿Usted alguna vez ha pensado en que comerse la cabeza de un cordero? ¿Qué experiencia? Verle los ojos, ver un animalito ahí y ver la cabeza. Ellos se tenían que comer la cabeza, los sesos, me imagino, yo no sé. La Biblia solo dice que se tenían que comer la cabeza del cordero. Y eso habla de mentalidad. Dios estaba diciéndole: les voy a dar la mentalidad mía, la mentalidad de Cristo. Segundo, les dice: se van a comer las entrañas. Y eso habla de entrañas de misericordia. Tercero, se van a comer las patas. Imagínense comer patas. Bueno, alguna gente come pate chancho, ¿verdad? Pero estos le manda y le dice: ustedes tienen que comerse las patas del cordero. Y eso habla de conducta. En otras palabras, los estaba preparando para el éxodo, para la salida. Pero tenían que tener la mentalidad de Cristo, no la mentalidad de Egipto. Tenían que tener las entrañas de misericordia, porque iban a aprender a vivir en comunión y en comunidad. Tercero, iban a aprender a caminar. Por eso había que comerse las patas del cordero. Y todo asado al fuego. Todo no era hervido. Esto es importante, porque era un asunto de revelación. Eso habla de la iluminación. Es comer cordero asado al fuego. Es una palabra sustentada, una palabra que tiene la unción del Espíritu Santo. No es hervido, no tienen que echarle tanto condimento, no se condimenta.
con el humanismo, con la ciencia humana, o con una buena retórica. No, se condimenta con el fuego, hierbas amargas, que significaba el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. Esto habla de cosas demasiado tremendas. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Estás comiendo cordero? No, pastor, si usted supiera que estoy esperando la bolsa y no me ha llegado todavía. Pues yo entiendo que nuestro cuerpo necesita ser alimentado, pero en esta cuarentena divina necesitamos comer el cordero, comernos su cabeza, su mentalidad, ya no la mentalidad de Egipto, comernos sus entrañas, un corazón sensitivo, comernos sus patas significa tener una nueva conducta. ¡Qué maravilloso! Así era. Esa era la preparación. Y hay algo interesante. No es un asunto para nosotros simplemente estar recluidos y engordando y subiendo de peso y poniendo en riesgo hasta nuestra salud. No, es un asunto, dice, esta es una noche para el Señor. Esta es una vigilia para el Señor. Este es un tiempo para el Señor. Y así lo guardarán ustedes. En otras palabras, tenían que estar listos para el éxodo. ¿Cómo me preparo? Bueno, con la sangre, eso es redención. Comiendo el cordero, eso es liberación. ¿Cómo? ¿Qué partes me como? Su mentalidad. ¿Qué partes debo comer? Lo que a mí me gusta, porque hay gente que es selectiva con la palabra y lo que no les gusta no lo quieren agarrar. Por eso hay personas que dicen, oye, ese mensaje no me ministró. Porque claro, no tiene nada que ver con la condición de él o con lo que él quiere escuchar. Por eso dice en otro pasaje de la epístola a los Hebreos que a muchos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Se volvieron selectivos. ¿Quién va a predicar hoy? Hoy va a predicar un hermano. ¿Quién va a salir en el retiro? El pastor de Aetel. Bueno, no, él no sabe mucho, pero a mí me gusta que me pongan otros. Y usted se puede volver selectivo. Pero qué bueno es cuando aceptamos la palabra. Qué bonito es cuando nosotros entendemos esto. Y hay algo que me llama mucho la atención. Y estamos entrando en la recta final para que usted no se estrese. ¿Sabe qué? La Biblia dice que el pueblo de Israel tenía que comer el cordero y todo esto con sus masas envueltas en sus sábanas. Y era comer pan, era comer masa sin levadura, o sea, cero contaminación. Era nada leudado, todo habla de pureza. Y algo más tremendo todavía, porque tiene que ver, ¿sabe con qué? Dice que tenían que tener las sandalias puestas. Tenían que tener sandalias puestas. Eso era un asunto de estar preparado. El apóstol Pablo, hablando de la armadura del creyente, en el capítulo 6 del libro de Efesios, dice que calzado nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. En el libro de Lucas, creo que en el capítulo déjenme acordarme, 10:19 dice que he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. En el Salmo 91 habla de que nosotros podemos hollar las serpientes y los escorpiones, pero descalzo no se puede. Tú no puedes pisar la cabeza de la serpiente ni al escorpión si estás descalzo. Tiempo de preparación, mi amado, porque nos vamos de viaje y usted sabe a qué me refiero. Pronto la iglesia del Señor se irá. Ahora, el cuarto aspecto de esta cuarentena divina es interesante. Que después de ser desintoxicados, ¿verdad?, de Egipto, de su conducta, de su mentalidad y de sus hábitos, el Señor los saca para llevarlos a su tierra prometida. Levíticos 13:9, este es un aspecto más interno, pero dice, cuando hay infección de lepra, Levíticos 13:9 al 11, cuando hay infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote, y entonces el sacerdote lo examinará. Y si hay hinchazón blanca en la piel y el pelo se ha vuelto blanco y hay carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo y el sacerdote lo declarará inmundo y no lo aislará porque es inmundo. O sea, ha entrado en un estado de descomposición.
En los días cuando Israel peregrinó por el desierto, había muchas contaminaciones y enfermedades como la lepra, que eran altamente contagiosas. Era una enfermedad que tenía que ver con la destrucción de los tejidos de la piel, de la manera que el que padecía esa terrible enfermedad tenía que ser sometido a un examen riguroso y ser puesto en cuarentena. ¿Quién lo examinaba? El sacerdote, que eran los médicos de Israel. Y tenía después que ser examinado, declarado para ser puesto en aislamiento, para que él pudiera finalmente vencer la enfermedad. Vencer eso se puede traducir como para vencer un hábito, como para vencer una conducta, como para vencer algo que está afectando mi relación con Dios y con los demás, con su cuerpo. Porque ellos eran sacados de la comunión, eran prácticamente separados de toda su vida social y puestos en aislamiento para que pudieran vencer la enfermedad, para que se desarrollaran anticuerpos y que finalmente la enfermedad pudiera finalmente pasar y él quedar libre. Por eso después de 7 días se prolongaba por otros 7 días. Usted no ve como dicen vamos a estar tantos días y después le aplican otros 7 días, porque el nivel de contagio es mayor. Pero aquí vemos que entonces venía el sacerdote, lo examinaba y le decía: todavía no estás bien, andate y refugiate en tu casa y ahí quédate. Había lepra en las casas y se volvían inhabitables. Había lepras, era tan contagioso que las ropas de leprosos no podían ser tocadas porque te contagiabas. Algo parecido a lo que estamos viviendo. Ya cuando la ropa estaba usada por un leproso era complicado. Ropas también pueden ser coberturas. Pero fíjese qué interesante, porque este asunto espiritualmente, el cristiano, hermano, la lepra tiene que ver con problemas de la carne, tiene que ver con problemas. La lepra básicamente para ellos literalmente era un asunto de tejidos, de dermis, epidermis, era un asunto de pérdida de sensibilidad. Igual para nosotros, cuando la lepra ya ha salido en la cabeza, en la calva y en la antecalva, dice la Biblia, que entonces salían gritando: inmundo soy, lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos aprendido. El que está infectado de lepra, qué tremendo que ahorita la gente no pueda salir a su vida pasada, pero su mente, estás infectado, tienes que venir a Cristo, tienes que venir a Cristo. Este es un momento para que todos nosotros nos limpiemos de esa lepra. La Biblia dice que la lepra tiene varias connotaciones. Una es rebeldía, otra tiene que ver con usurpaciones de liderazgo, con salirnos de las fronteras de liderazgo que Dios ha puesto, como Usías. La lepra también tiene que ver con problemas y hábitos y costumbres de la carne, con satisfacer los deseos de nuestra carne. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación con el campamento, porque no lo deja avanzar, como en el caso de Miriam. Pero quiero ir concluyendo. Y es que si tú sabes que hay algo que no has podido vencer, aprovechemos este tiempo, amados. Todos tenemos batallas. Si usted dice: pastor, no, es que aquí nadie lo ha alcanzado ya. Nadie está dando la medida del varón perfecto. Por eso la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero entonces estas son ocasiones especiales. Yo le digo, y me va a perdonar por ser tan sincero con usted, y me va a perdonar porque dirá usted: yo pensaba que el pastor ya estaba listo, porque predica y tal vez le gusta cómo exponemos, o tal vez usted dice: bueno, es menos aburrido que los otros. Pero escúcheme, yo cada noche yo me arrepiento. Digo: Señor, yo te pido perdón por los pecados que cometí y por los que iba a cometer. David decía: líbrame. ¿Quién entendió sus propios errores? Decía David: líbrame de los que me son ocultos. Así que usted, aunque usted me mire y usted me juzgue, y aunque a usted le parezca irrisorio lo que estoy diciendo, es una gran verdad. Necesitamos ser ministrados, limpiados. Si has perdido la sensibilidad, como aquel Simón que fue a ver al Señor, que el Señor lo visitó y dice que estaba leproso, estaba Jesús en su casa, pero él ya había perdido la sensibilidad, ya ni escuchaba, ya la presencia de Jesús en su casa no le provocó nada.
Pero diferente hubiese sido si se hubiese quitado las vendas y hubiese sido sanado y hubiese sido restaurado. Es el momento de que en esta cuarentena nos quitemos las vendas, nos desnudemos y podamos estar desnudos en la presencia del Señor. Eso sí, con los zapatos puestos, eso sí, con las sandalias puestas, como la tsunamita, que a mí me llama mucho la atención que la tsunamita en todo, lo único que tiene puesto en su vestimenta y en sus atuendos son sus sandalias, porque ahorita es de desnudarse en la presencia del Señor y mostrarle al Señor lo íntimo. Termino finalmente diciendo esto: esta cuarentena divina la encontramos en el libro de Mateo 4:5 al 2. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Aquí encontramos que el Hijo de Dios se somete a una cuarentena divina. 40 días de separación y de preparación espiritual para su ministerio. ¿Sabe? Hay algo trágico que nos puede ocurrir a nosotros como cristianos y como iglesia, que después de este tiempo, si lo que más reclamamos es tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, ahorita te sobra. Es que no tengo tiempo para orar, ahorita tienes 24/7 para estar en casa. Es que no tengo tiempo para hacer un ayuno, porque usted sabe que trabajar y ayunar es muy difícil. Pues ahorita no hay que comer mucho, porque la situación que viene después de esto, va a haber algún tipo de escasez. Entonces hay que ir rebajando la comida. Si te comías 6 tortillas, empieza a comerte 4. Y de 4 le bajas a 3. Y de 3 le bajas a 2. Y de 2 le bajas a 1 hasta que termines un día de ayuno completo. Porque hay gente que dice que va a comenzar el ayuno, va a ayunar, pero resulta que se levantan a las 3 de la mañana a comer para aguantar bien el ayuno. Jesús se fue 40 días a estar en ayuno con el Señor. ¿No querías tiempo, pues? ¿No era tu clamor de que la empresa donde trabajas te saca muy tarde? No tengo tiempo para leer porque me acuesto tarde, llego cansado, y te quejabas de no tener tiempo. Ahorita es el momento. Es cuarentena divina. Por eso entendamos el asunto. Lucas 4:14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella tierra. Volvió de su cuarentena, salió en el poder del Espíritu. ¿Cómo vas a volver al mundo igual que como entraste o peor? Vas a volver con más peso. Eso es lo único que te va a pasar. Hay algunas personas que ya están planificando y dicen: bueno, cuando salga voy a ir a celebrar, me voy a ir a echar todas las cervezas que no me puedo. Estás seco, te sientes seco, que no puedes ya ni continuar. Ya sientes que wow, estás hambriento de las cosas. Vamos a ir a celebrar el día que salgamos de este encierro. ¿No será que tendrías que cambiar? Cristiano que me estás oyendo, la Biblia dice que Jesús de su cuarentena regresó, salió en el poder del Espíritu. ¿Cómo vas a volver? ¿Cómo vas a salir? ¿Con más hambre de Dios? ¿Cómo vamos a nosotros a regresar con más pasión por el Señor? Vamos a salir realmente más empapados, como cuando una esponja está seca y se mete en un río, sale empapada, pesadito, porque has absorbido de la naturaleza de Dios. ¿Cómo vamos a volver? ¿Con más actitud para el servicio? ¿Vamos a volver iguales o peores? Israel regresó de 70 años de esclavitud, y lo único que se fueron a hacer, de acuerdo al libro de Ageo, que son los profetas posexílicos, o sea, después del exilio, como Ageo, como Zacarías, dice la Escritura que se fueron cada cual a su casa y se fueron a vivir su vida ellos, y olvidaron de congregarse, de buscar a Dios, de ser agradecidos, de
Y por eso el profeta les manda a decir y les dice: ustedes se han dedicado a edificar sus casas, porque hay algunos que lo único que estarán pensando cuando salgan de su cuarentena es cómo recuperar lo que no han ganado en estos días. Tú, empresario que me estás viendo, deberías de entender, y deberemos de entender todos, que en este tiempo nuestro más grande tesoro no es el dinero, es Dios. Hoy te he compartido este sencillo mensaje que espero bendiga tu vida. Voy a orar. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Que nosotros como pueblo tuyo entendamos a lo que hemos sido llamados, Señor. Que podamos comprender, Señor amado, la dimensión, el propósito, y que le demos la lectura correcta a este tiempo. Este tiempo sea para ti. Y tal como le dijiste al pueblo de Israel, esta noche es para ti. Que este tiempo sea también para ti, pero que también sea para cada familia, para que el padre se reconcilie con sus hijos, con su familia en su totalidad, y que podamos tener un resultado espiritual de este tiempo de separación contigo. Gracias por este retiro, gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Un abrazo, les bendecimos desde las hermosas playas de Tela. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un abrazo a todos. Hasta luego.